voy a hablar únicamente a los padres, el papá y la mamá. Proverbios 1, 8 a 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre, porque guirnalda de gracia son para tu cabeza, y collares para tu cuello. Aquí podemos ver instrucción y enseñanza, instrucción del padre y enseñanza de la madre. Esto significa que el padre y la madre deben tener un ministerio de enseñanza en la casa. No todos tienen el don de enseñanza, pero el papá y la mamá deben estudiar la Biblia suficientemente y deben recibir instrucción de los pastores para que puedan instruir en la casa. Dos cosas que son absolutamente indispensables: enseñanza bíblica y conducta bíblica, un ejemplo bíblico. Hoy día, para estudiar un poco más, con más profundidad acerca de este tema, vamos a salir del libro de Proverbios y vamos a estudiar Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Y voy a leer de 1 a 9. Esto pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado, que os enseñe para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera, en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor es vuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vamos a orar. Padre, nos acercamos a ti hoy en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, a veces ser creyente es difícil, pero ser padre a veces parece imposible. Y ciertamente, Señor, lo es, sin tu espíritu, sin tu palabra. Señor, vivimos en un mundo tan caído y peligroso, y amamos, Señor, a los hijos que nos has dado, y a veces tenemos temor. Cuando nos miramos, Señor, en el espejo, no tenemos mucha esperanza. No somos padres perfectos. No tenemos
una comprensión muy profunda de tu palabra. Por eso, Señor, hoy día oramos, ayúdanos. Ayúdanos a criar a nuestros hijos para que te glorifiquen en fe y obediencia, para que anden en este mundo sin mancha. Oh Señor, como hoy día no puedo terminar este video sin tu ayuda. No podemos, Señor, correr la carrera que está delante de nosotros, Señor. La fe cristiana y la crianza de nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a ser padres bíblicos, sinceros, fieles, con una conciencia limpia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este texto era muy importante en la vida de los judíos en la tierra prometida, desde su entrada hasta su salida en la cautividad de Babilonia, hasta el día de hoy en algunas casas judaicas. Esta enseñanza es principal. Pero toda la Biblia fue escrita para los que creen en Cristo Jesús. Entonces, hay varios principios que podemos sacar de este texto para ayudarnos a ser padres bíblicos. Entonces, vamos a empezar. Versículo 1. Esto pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer. Primeramente tenemos tres palabras aquí: mandamientos, estatutos, decretos, y que se refieren a la totalidad de la voluntad de Dios que se revela en la Escritura. Como estudiantes de la palabra no podemos evitar verdades bíblicas que contradicen nuestra propia conducta. No podemos evitar las enseñanzas que a veces son difíciles o duras. Nosotros necesitamos estudiar toda la palabra de Dios. Necesitamos estudiar todo lo que dice acerca de Dios, acerca de nosotros, acerca de la fe cristiana, acerca de las demandas de la fe cristiana. Entonces, para empezar, hay una cosa que ustedes deben empezar a practicar si no lo están practicando ahora. Ustedes deben leer la Biblia, del libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. En el día de hoy hay muchos que se convierten, comienzan a leer los puritanos y los reformadores y parece que solamente quieren estudiar el libro de Romanos y el libro de Efesios. Pero hermanos, no podemos entender ningún libro de la Biblia si no tenemos un conocimiento general hasta profundo de todos los libros de la Biblia. Entonces, para crecer en la fe cristiana necesitamos entender todo el consejo de Dios. Y para enseñar a nuestros hijos también necesitamos ser, según nuestros dones, expertos en la palabra. En las próximas enseñanzas vamos a poner bastante énfasis en la familia y la necesidad de que los padres enseñen a sus hijos, pero quisiera decir algo en este momento que es muy importante, que es imposible crecer y llegar a ser maduros en la fe cristiana sin una comunidad bíblica de cristianos, una iglesia local. Y cuando digo una iglesia bíblica, no estoy simplemente hablando de una alabanza emocionante o
gente bonita. Estoy hablando de una iglesia que enseña la palabra de Dios expositivamente, pero no solamente enseña, practica. Que los ancianos son calificados y bíblicos. Los diáconos también. Que los pastores pastorean conforme a la palabra de Dios, sin ejercer una autoridad independiente de la palabra. Nunca vamos a encontrar una iglesia perfecta, pero necesitamos exponer nuestra familia a una iglesia bíblica con hombres líderes cristocéntricos, humildes, piadosos, reverentes, los que temen a Jehová. Ahora entonces, al principio podemos ver que necesitamos el Evangelio, por supuesto. Necesitamos las epístolas, por supuesto. Necesitamos entender el libro de Apocalipsis, absolutamente. Pero necesitamos entender toda la palabra de Dios y cómo se aplica a nuestra vida cotidiana. Versículo 2. ¿Cuál es el fin de estudiar la palabra de Dios? Reverencia. ¿Para qué? Versículo 2. Dios nos ha dado, en versículo 1, mandamientos, estatutos y decretos. ¿Para qué? Dice en versículo 2, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno. Algo importante aquí, reverencia por el Señor se manifiesta en guardar sus mandamientos. ¿Te das cuenta? Es lo que dice acá. Mira, todos en el día de hoy hablan de su corazón, ¿no? Y si el pastor reprende a un hermano porque está viviendo en pecado, el hermano responde, pero tú no puedes ver mi corazón. Yo no tengo que ver tu corazón si puedo ver tus pies y tus manos. El corazón se revela por medio de nuestra respuesta a lo que Dios manda. Entonces, por medio de estudiar los mandamientos, estatutos y decretos de Dios, podemos aprender la voluntad de Dios y nuestra obediencia, sumisión a la voluntad de Dios va a revelar el grado de nuestra reverencia. Yo he escrito acá, reverencia por el Señor se manifiesta en guardar sus mandamientos. El amor por el Señor se manifiesta en guardar sus mandamientos y esta verdad se enseña a través de toda la Biblia. Entonces vamos a ver algunos textos que hablan de la relación entre obediencia y reverencia y obediencia y amor. En Deuteronomio capítulo 11, versículo 1. Amarás pues al Señor tu Dios y guardarás siempre sus mandatos, sus estatutos, sus ordenanzas y sus mandamientos. Las Escrituras no reconocen una reverencia que no se manifiesta en obediencia. Y no solamente obediencia a algunos de los mandamientos, sino a todos, aun los que contradicen nuestro estilo de vida, nuestros deseos, nuestra personalidad. Deuteronomio 30, versículo 16. Te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Fíjense, te ordeno hoy amar al Señor tu Dios. Amor es más que obediencia. Amor es una disposición, una actitud muy profunda
un aprecio muy profundo por el Señor. Pero el amor sincero, bíblico, verdadero, siempre se manifiesta en obediencia. Te ordeno hoy amar al Señor tu Dios. ¿Y cómo podemos amar a Dios? Andar en sus caminos. Nunca debemos olvidarnos, ¿no? La verdad que se revela en Isaías 53. Que el Señor nos ha dado un camino, pero como ovejas desobedientes, muchas veces escogemos otro camino que no es conforme a la voluntad de Dios. Si de verdad amamos a Dios, vamos a andar en sus caminos. ¿Y cómo podemos saber si es el camino de Dios? Por medio de sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos que Él ha revelado a través de las Escrituras. Hermanos, es imposible vivir una vida agradable ante Dios sin un conocimiento profundo de las Escrituras. Si somos devotos a Dios, también debemos ser, o vamos a ser, devotos a su palabra. Josué 22, versículo 5. Solamente guardar cuidadosamente el mandamiento y la ley que Moisés, siervo del Señor, os mandó, de amar al Señor vuestro Dios, andar en todos sus caminos, guardar sus mandamientos y de allegarse a Él y servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Ustedes se dan cuenta que muchos en el día de hoy, o por lo menos algunos, ofrecen servicio a Dios que no le es agradable. Le ofrecen alabanza que no le agrada. ¿Por qué? No es conforme a la palabra de Dios. No debemos determinar lo que debemos hacer por medio de nuestros propios pensamientos o imaginaciones. Nosotros debemos estudiar y someternos a la palabra. Y hombre de casa, el esposo, el padre, tú tienes que ser el ejemplo. Tus hijos te ven estudiando la palabra de Dios, practicando la palabra de Dios. Tus hijos te ven orando en privado. Tus hijos pueden decir, mi papá es un hombre de la palabra, es un hombre de oración. Hombre, quizás te dedicas a muchas cosas, pero ninguna cosa es más importante que la palabra de Dios y reunirte con Dios en oración. Juan 14:15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. No puede ser más simple, no es muy complicado. Nuestro amor no se mide por medio de nuestra obediencia. Tú amas a Dios a la medida que te sometes a los mandamientos de Dios. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No solamente el que tiene mis mandamientos, no solamente el que tiene una Biblia muy grande en la mesa, en la casa. No solamente la persona que va a la iglesia, el papá que va a la iglesia, no. La muestra más grande de nuestro amor hacia Dios es nuestra sumisión a su palabra. Ahora, un texto más. Primera de Juan 5:3.
porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Hermanos, les puedo decir algo. Es verdad que si no estás estudiando la palabra, te va a ser muy difícil empezar a estudiar. Pero más si eres cristiano, de verdad regenerado, convertido, más que estudias la palabra, más que vas a querer estudiar la palabra. El estudio de la palabra resulta en un deseo más grande, cada vez más grande, de estudiar la palabra. Es lo mismo con obediencia. Si estoy viviendo como si Dios no hubiera dado ninguna ley, si no estoy estudiando la Biblia, es muy difícil andar en sumisión a los mandamientos. Pero cuando comienzo a dedicarme a obedecer, la obediencia llega a ser algo más fácil y algo más placentero. ¿Me entienden? Y tengo que decirles algo que es muy importante. Si estudiar la palabra de Dios siempre te es gravoso, si obedecer los mandamientos te es gravoso, entonces quizás debes hablar con tu pastor. Quizás no seas creyente. Y si eres creyente, estás en peligro, porque la persona que de verdad ha sido regenerada, la persona que de verdad conoce a Cristo, para esta persona la ley de Dios va a ser un deleite, resultando en gozo. No es algo gravoso. Entonces, antes que podamos preocuparnos bastante por la crianza de nuestros hijos, necesitamos preocuparnos bastante por nuestra propia espiritualidad. Para terminar, un ratito, vamos a 1 Timoteo. Les voy a mostrarles algo acerca de los ministros de Cristo, pero también se aplica a los padres, a cualquier persona que tenga autoridad.